vamos a dar inicio a la charla. Le damos la más cordial bienvenida al público asistente a nuestra charla titulada Influencia de la niñez y la adolescencia en la experiencia de mujeres estudiantes de educación superior. Muchas gracias a todas y a todos quienes se han conectado a esta charla. Para quienes no me conocen, me presento. Soy Agustín Bauzá, cientista familiar de profesión y actualmente coordinador de la Dirección de Género de Universidad de las Américas. Es un agrado estar aquí hoy para hablar de un tema de suma relevancia en el contexto actual, las niñeces y las adolescencias, etapas trascendentales en el ciclo vital del ser humano que impactan significativamente en las siguientes fases del desarrollo, como lo es la adultez temprana y posteriormente la adultez mayor. Hoy nos acompaña Romina Novoa. Bienvenida, Romina. Romina es cientista política de la Universidad Católica de Temuco, magíster en comunicación estratégica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus líneas de investigación son las niñeces y las adolescencias, así también las metodologías activas con inteligencia artificial y herramientas digitales. Ha trabajado en organismos públicos e internacionales en temas de infancia, participación ciudadana y transparencia, desarrollando y evaluando políticas públicas, específicamente aquellas para la erradicación del trabajo infantil en Chile. Además, ha trabajado en el ámbito privado, buscando mejorar el acceso y disminuir las brechas de género a la ciencia a través de la vinculación público-privada. Nuevamente te damos la más cordial bienvenida, Romina. Antes de darte la palabra, me gustaría comentar al público presente la estructura de esta charla, que se desarrollará en un tiempo de 1 hora. Primero tendremos una ponencia de la investigadora que hoy nos acompaña, seguido de un breve espacio para reflexionar sobre los datos que hoy revisaremos, finalizando con un ejercicio reflexivo para luego dar paso a las preguntas que surjan del público. Bienvenida, Romina, nuevamente. Te doy la más cordial bienvenida para poder dar inicio a esta presentación. Gracias Agustín y gracias Pía por tu intermedio, por la invitación. Es sin duda muy interesante poder conversar con todos y todas ustedes hoy día sobre este tema. La idea de esta presentación es mostrar un poco de datos, pero también quedar con una sensación un poco dulce, porque yo sé que los datos van a ser quizás un poco amargos. Entonces, con Agustín hemos conversado de poder llegar a una reflexión que nos ayude a posicionarnos con un poco más de desafío que, que más que quizás alguna sensación amarga. Desde ahí quiero partir la presentación con una marcha histórica que fue el 8 de marzo del 2020, en donde uno de los lemas fue que no somos histéricas, somos históricas, que tenía que ver con una de las consignas que se levantaron por este estallido social eh, en la marcha feminista del 8 de marzo, un poco como con este cambio de paradigma que va más allá de el cómo nos miran otras personas, a nosotras como mujeres, sino el cómo nosotras nos posicionamos frente al resto de la sociedad. Y para eso, esta presentación, tal como decía Agustín, tiene un análisis de un ciclo de vida. Queríamos abarcarlo todo, pero no alcanzábamos por el tiempo. Em, pero hay un libro muy interesante en el que se basa esta presentación, que lo tengo acá, que se llama Las niñas pueden, que es de Comunidad Mujer del año 2018, que ellas sacaron cuando cumplieron 15 años. Ahí está, ahí. Y está en ebooks, lo pueden comprar en librería. Y este libro tiene este ciclo, que es el que les estoy mostrando acá, que es el nacer, el crecer, el trabajar, que es lo que nos vamos a fijar en esta presentación. No alcanzamos a meternos en el liderazgo ni en el envejecer, creo que quizás puede ser un desafío para más adelante, pero el analizar los datos del nacer y del crecer, con un foco, por supuesto, muy claro en la educación superior, nos va a ayudar no solo a comprender cómo ha sido el avance de las brechas de género o la disminución de las brechas de género en los últimos 20 o 30 años, sino también posicionarnos en cómo nos vemos nosotros como personas que buscan disminuir esas brechas de género en otros contextos.
Entonces, este libro habla que el nacer es hasta los 47 meses. Esos 47 meses son más o menos unos casi 4 años. Y los datos de la ELPI 2010 nos muestran que durante los primeros 47 meses de vida, las niñas tienen habilidades cognitivas, sociales y adaptativas de comunicación más desarrolladas que los niños. También nos muestra que las niñas asisten en un promedio un 10% más, perdón, menos a las salas cunas, aun cuando la cobertura en los últimos años ha aumentado progresivamente luego de el aumento de la política pública de salas cunas de Bachelet 1. En el área motriz no se establecen diferencias por sexo y lo que nos damos cuenta en esta primera como espacio de vida de las niñas es que la brecha comienza luego. Y comienza cuando se empieza a cruzar con variables socioeconómicas y con variables territoriales como si son de espacios rurales o urbanos. Esta presentación va a estar disponible para ustedes en la página de género, el video también, y al final de la presentación hay unos links con todos los datos que estoy mostrando. Así que para que quizás después lo puedan descargar, revisar y podamos aumentar la discusión y la conversación. Bueno, cuando nace una niña, nace en un contexto, y ese contexto está determinado también por quienes cuidan a esa niña, a ese bebé. Lo que también nos dice la ELPI es que quien cuida a los niños o niñas que nacen son en un 98, 99% en los menores de 25 años las mujeres. Y solo empieza a disminuir cuando aumenta la edad. Ojo que si nos fijamos en que a los 45 años y más es donde menos cuida la madre biológica, pero donde más cuida el abuelo o abuela. Nos damos cuenta entonces de un fenómeno que también afecta a las mujeres, que sin duda quizás si nos paramos un poquitito y miramos alrededor nos vamos a dar cuenta de que son las abuelas quienes son las principales cuidadoras de los niños hoy día, en caso de emergencia. ¿Por qué pasa esto? Principalmente porque quizás la abuela no trabaja, el abuelo quizás sí trabaja o quizás la madre biológica o el padre no tienen el vínculo con los abuelos. Pero es interesante analizar el dato desde el punto de vista de que la carga, entre comillas, del cuidado está asociada casi por sobre el 90% hasta los 30 hasta los 35 años o 44 del límite en las mujeres y en las madres biológicas. Hay un estudio que no puse acá porque creo que lo vamos a andar de una manera mucho más amplia más adelante, que es el tema de la carga mental y cómo las mujeres se hacen mucho más cargo de las labores domésticas. Bueno, eso también se puede ver generado o visualizado acá. ¿De qué vive entonces quien cuida? Sabemos que la labor de cuidado es una labor, y de hecho hace dos días se lanzó el Sistema Nacional de Cuidado, que es una política pública muy interesante con respecto a los cuidados. Quien cuida, tal como señalan acá los datos, están inactivos principalmente. ¿Quién son principalmente las madres biológicas? ¿Qué nos quiere decir esto? Que la persona que cuida no solo no tiene ingresos, sino que también depende económicamente de una tercera persona, que puede ser el padre biológico, pueden ser los abuelos, puede ser quizás un familiar. Y quien cuida y trabaja es un porcentaje más alto, pero quien cuida y está ocupado es un porcentaje más bajo. Ahora, cuando nos vemos o preguntamos por qué no están trabajando, siempre teniendo en cuenta el dato anterior, de que es la madre biológica quien principalmente cuida a los niños y niñas, que es un 98,9%. ¿Por qué esa persona está inactiva? Porque no tiene con quién dejar a los niños. Yo trabajo en la Defensoría de la Niñez hace ya varios años y nos hemos dado cuenta que la demanda de sala cuna es muchísimo más alta que la cobertura que existe. Hay un desarreglo importante entre el número de cupos de niños que trabajan, perdón, de mamás que trabajan y cupos que existen para ellos. De hecho, el artículo 203 del Código del Trabajo señala que cuando hay 20 mujeres o más,
se va a contratar una sala cuna. Pero ¿qué pasa con las empresas que tienen hasta 19 mujeres contratadas? Entonces, frente a eso, la razón mayor de la inactividad es que no se tiene con quién dejar a los niños. Y la siguiente es porque se realizan labores domésticas. Si tuviéramos que valorizar cuánto cuesta, es un sueldo mínimo. Entonces, quizás es más manejable para las familias poder quedarse en la casa una persona que, como vemos los dos, principalmente la mamá, que esa mamá salga a trabajar. Ahora ya cuando vamos creciendo y pasamos estos 47 meses o estos 4 años casi, que es lo que yo les digo, vamos creciendo y vamos desarrollando otro tipo de habilidades, otro tipo de aptitudes, y nos enfrentamos a esto. Sabemos que el juego es determinante en todo el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes. De hecho, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene una observación general específica que habla de por qué el juego es importante también en la adolescencia y no necesariamente en primera infancia, porque creemos que solo es importante en primera infancia y no. Ahí tenemos también un punto de inflexión súper importante. Es también importante en la adolescencia y el Comité de los Derechos del Niño habla sobre eso. Pero ¿qué pasa cuando ya empiezan a crecer? Cuando ya tenemos 4, 5, 6, 7 años. Hay en muchos contextos una separación asociada a los juegos. Y como del juego viene el aprendizaje, se va dando algo que se llama naturalización del cuidado, que es algo que también habla el libro de Comunidad Mujer, que tiene que ver con la idea de que a las niñas les corresponden las tareas domésticas y de cuidado, que obedece a una división muy anacrónica del trabajo, que está profundamente arraigada y que determina proyectos o trayectorias de vida diferenciadas para hombres y mujeres. Y a las niñas se les enseñan otras cosas. Quiero que acá tengamos la apertura de poder transversalizar esta como conversación o exposición, porque quizás en nuestros contextos no es tan normal, pero en otros contextos sí. Entonces, existe una tendencia y de hecho, cuando un niño pide una muñeca es visto como raro. O cuando una niña pide tractores, también es como un poco cuestionada. Más allá de eso, o más que ver la frecuencia con lo que ocurre en estas acciones, lo que queremos acá es analizar el por qué ocurre. Y cómo esta naturalización del cuidado lo que va determinando es ciertas trayectorias de vida. Y acá hay dos datos súper importantes. El primero tiene que ver con qué ocupan, en qué ocupan su tiempo los libres las niñas. Hay una encuesta EANA del año 2010, 2012, súper antigua. Yo entiendo el sesgo que puede existir desde la antigüedad de ese dato, pero una buena noticia es que esta encuesta se está actualizando este año y tiene una publicación el próximo, entonces eso es muy positivo. Y nos dice que entre los 5 y los 17 años, las niñas invierten casi un 50% más en las tareas domésticas que un niño. Si vemos las horas de dormir, de ir al colegio y el tiempo libre, un 50% más son casi 3 horas más al día en labores domésticas y de cuidado. Esto es muy importante porque al estar la niña ejerciendo labores domésticas, está perdiendo tiempo asociado al juego, al descanso, a la educación, a otro tipo de cosas. De hecho, me acuerdo que hace un par de años trabajaba en un ministerio en donde me tocó trabajar en la creación de una política pública que erradique el trabajo infantil. Y me acuerdo de un caso de una familia en el norte que eran migrantes, era un matrimonio y 3 niñitos, y la niña mayor, que tenía 15 años, no iba al colegio, porque los dos papás trabajaban y los 2 niños iban al colegio. Pero esta niña estaba a cargo de la casa y de las labores domésticas. Entonces iba a buscar a los compañeros, o sea, a sus hermanos, los iba a buscar, hacía con ellos las tareas, les cocinaba. Y ella estaba absolutamente excluida del sistema escolar porque cumplía un rol doméstico. Eso, por supuesto, es una vulneración de derechos y eso, por supuesto, crea una influencia importante en cómo es la trayectoria de vida de esa niña. Podemos entenderlo fácilmente.
Por otro lado, otro dato que es interesante nos habla de que existe una brecha de género en las matemáticas o cómo funciona. Cuando los niños superan en 16 puntos a las niñas en la prueba PISA, que es una prueba que mide conocimiento más o menos estándar, y un 55,7% de los estudiantes no alcanza competencias mínimas versus un 31,1% de los países OCDE. Y aquí puse este dato porque creo que es importante que podamos como problematizar en que lo más grave no es la diferencia entre hombres y mujeres, sino lo más grave es que los niños en general en Chile están en un 20% entendiendo menos de lo que entiende un niño de un país OCDE. Entonces, eso sin duda está afectando al desarrollo de las generaciones que están siendo niños hoy. A mí me cuesta mucho hablar de futuras generaciones porque creo que eso le da una carga de importancia más adelante, cuando en realidad la importancia y lo clave tiene que ver ahora, con lo que viven las niñas y las adolescencias ahora. Y también es importante hablar, por ejemplo, de lo que pasó en la última PAES, eh, un informe del DEMRE, de la prueba que se hizo en enero de este año, nos dice que no existen diferencias sustanciales entre la prueba de comunicación, historia, ciencias sociales o ciencia, y existe una pequeña diferencia en matemática 1 y 2. ¿Y por qué creo que es importante como hacer un hincapié en esto? Porque cuando yo revisaba este libro, que es del año 2018, la brecha de la PSU en ese tiempo, que era otro contexto, era muy marcada de antes. Y desde ahí creo que es un guiño súper importante que al haber pasado 8 años, nos demos cuenta de que las diferencias son cada vez más despreciables o pequeñas, como nos dice el informe del TEMER. Ahora, y esto ustedes definitivamente pueden saber mucho más que yo. ¿Qué pasa cuando se ingresa a la educación superior? Y este es el informe que hace el Mineduc este, al inicio de este año. La matrícula, hay más matrícula de mujeres. Hay una diferencia marcada y sigue estando muy marcada en carreras STEM de mujeres. La mayoría son hombres quienes acceden a carreras STEM. Pero nos damos cuenta que hay dos cosas muy interesantes. La primera es que aun cuando ingresan más hombres, también se titulan más mujeres, y eso también es súper importante. Y lo otro es que hay una equidad más o menos importante con respecto al porcentaje de hombres y mujeres académicos, que eso es súper clave. Igual, yo que hice un magíster recién el año, bueno, terminé mi magíster en la Católica hace 2 años. em, en toda mi en toda mi formación de posgrado tuve una profesora mujer. Y creo que es impactante porque en el área de las comunicaciones hay muchísimas mujeres que pueden ser referentes e investigadoras, pero el promedio que hace Mineduc con respecto a esto es este porcentaje. Sin duda, en distintas universidades hay distintos focos. Pero, por ejemplo, en mi magíster de comunicación estratégica tuve una profesora mujer y fue de un ramo optativo, ni siquiera un ramo como ramal. Creo que eso le da aún más como gravedad a eso. Con respecto al rendimiento académico, las mujeres rinden mejor que los hombres y con respecto a la retención del primer año de pregrado, también las mujeres se quedan más que los hombres. Y aquí entramos a un tema más difícil de manejar, por así decirlo. Esto tiene que ver con las violencias que viven las mujeres. No lo quisimos dejar afuera porque creo que estas acciones que tiene la Dirección de Género son para formar, pero también para sensibilizar, y queremos que este espacio sea un espacio como de reflexión y de poder posicionarse con respecto a una situación que puede ser vulneradora. El crecer incluye que estemos expuestos a más violencia, y eso es un hecho lamentable. Desde ahí, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género hace una encuesta este año, a inicio de este año, sobre la percepción de inseguridad. Y tal como pueden ver en el gráfico, y muestro autográfico porque creo que lo visual es importante como para poder ir entendiendo los fenómenos,
eh, las mujeres sentimos mucho más miedo que los hombres, pero si nos fijamos en el rango 15-19, es increíble la diferencia desde un 54 hasta a un 79. O sea, las mujeres viven o se perciben mucho más inseguras que los hombres. Eso va disminuyendo mientras va avanzando la edad. Em, pero nos damos cuenta que las mujeres más jóvenes son las que más temen por su seguridad. Nos damos cuenta que un 76% de las mujeres declara sentirse insegura, muy insegura al caminar sola en la noche, o mientras que en el caso de los hombres, esto solo es un 63%, y la tasa de victimización por delitos consultados en el país alcanza un 24,8, como 86% mujeres y un 17,97% en el caso de los hombres. Si tenemos que posicionarnos con respecto a la violencia, las mujeres estamos más expuestas, lo percibimos de una manera distinta y la tasa de victimización, que es un indicador súper claro con respecto a la temática, también nos dice que las mujeres estamos siendo más afectadas. Cuando, y esta encuesta, acuérdense que todo está al final con lo interesante porque tiene mucho su análisis. Cuando se hace la pregunta si los últimos 12 meses, por temor o por ser víctima de algún delito, ha dejado de hacer las siguientes actividades, los azules más oscuros somos las mujeres y los celestes son los hombres. Nos damos cuenta que en todas las actividades las mujeres se han sentido más inseguras. Llevar o usar dinero en efectivo, usar joyas, relojes o objetos de lujo, salir de noche, caminar por ciertas áreas o lugares, usar celular o aparatos electrónicos en público o caminar solo. De hecho, lo que más, la actividad que más es percibida como algo, como una situación vulneradora, tiene que ver con algo tan básico como caminar solo o sola. Y sobre la tasa de victimización, también creo que es importante que podamos ver los datos y darnos cuenta de que eh, el, cuando lo separamos por sexo, el acoso sexual es, sin duda alguna, el delito que más se presenta contra las mujeres. Em, y ahí el hurto, también hay una diferencia sustancial, el robo por sorpresa, pero tenemos ahí una vuelta de que hay una tasa de victimización mayores hombres en vandalismo a un vehículo o al robo dentro de un vehículo, pero eso también tiene que ver porque hay un porcentaje mucho mayor de hombres que ocupan auto, como que hay que hacer como ese disclaimer de los datos. Y ya para cerrar como el punto de violencia. El 75% de los menores de 18 años abusados en Chile son niñas. Em, y no está ese dato acá, pero casi el 80% de los abusos ocurren dentro del círculo familiar. Entonces también es importante tener ese ojo ahí. El 21% de las chilenas dice haber sufrido violencia física, psicológica, sexual al interior de la familia. Eso es solo quien lo declara, no de los que existen. Las mujeres víctimas de violencia se demoran en promedio 7 años en denunciar a sus agresores. Eh, por eso como cuando existe una denuncia, muchas veces, y ya han habido muchas tarjetas amarillas, por así decirlo, antes de esa tarjeta roja que es poner la denuncia. El 85% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres y el 31% de los femicidios corresponde a mujeres que habían realizado al menos una denuncia por violencia ejercida por el agresor, que las mató. Y por eso creo que también es importante en esta presentación poner estos datos que son importantes aquí, pantallazo. Si quieren, a qué hacer en caso de que se esté viviendo violencia de género o que conozcamos a alguien que lo esté viviendo, está el número 1455 de Cernamec y para denunciar de forma directa está Carabineros y está la PDI. Cuando salimos del crecer y entramos al trabajar, al revisar los datos también vemos brechas importantes. Y estas brechas
Por ejemplo, lo que muestra un estudio de Chile Mujeres también de este año, nos muestra que en el trimestre octubre-diciembre del año pasado, la tasa de participación laboral de las mujeres fue de un 52,6%, mientras que la de los hombres fue un 71%. Es decir, los hombres participan más laboralmente. Eso es un hecho, lo podemos entender quizás con el primer dato que vimos al principio que tenía que ver con quién cuidaba, que era un 98% que cuida son mujeres, entonces eso impide que esa mujer pueda salir a trabajar. Vamos a trabajar es que el trabajo es solo ingresos y el trabajo no es solo ingresos, el trabajo es un derecho, de hecho, que el trabajo es un espacio de desarrollo personal, es un espacio de desarrollo profesional, es un espacio de interacción con otras personas y si bien todos trabajamos por un sueldo, el salir a trabajar es una barrera simbólica muy importante para las mujeres en Chile. Pero ¿qué pasa cuando el incentivo de salir a trabajar, que es el sueldo, no es tan atractivo? Tal como vemos en esta tabla, que es la tabla de un estudio de Chile Mujeres, como le decía, hay una división entre hombres y mujeres y nos damos cuenta que las brechas son del 20 al 30%, al casi el 40%. Y es interesante esta gráfica porque nos muestra entre el trabajo formal e informal. En Chile existe un alto porcentaje de trabajo informal. De hecho, quienes en mayor porcentaje trabajan de manera informal son las mujeres. Pero cuando vemos el trabajo formal, por ejemplo, nos damos cuenta que hay una diferencia de un 20% entre hombres y mujeres. Y más que hablar de un 20%, que yo creo que suena muy como abstracto, tenemos que hablar de que son casi 200.000 pesos líquidos al bolsillo, que es muchísima diferencia. Una persona que trabaja en un estándar alto formal, las diferencias son de hasta un 30%. Estamos hablando de ingresos del mismo espacio, estamos hablando de dos personas que ejercen las mismas labores, no estamos hablando de personas que ejercen labores distintas. Y cuando hablamos de ingreso informal, si se dan cuenta, la diferencia entre un ingreso formal y un informal es de un 50%. Quienes trabajan de manera informal ganan un 50% menos que las personas que trabajan de manera formal. Y acá donde mayor diferencia existe entre hombres y mujeres es en un ingreso informal de categoría mediana. Es decir, hay casi un 40% de diferencia en el ingreso líquido. Y cuando hablamos de ingreso líquido, yo siempre llevo muchos años trabajando, por ejemplo, trabajo infantil, y cuando hablamos de ingreso líquido, yo sé que hablamos de un porcentaje, pero cuando hablamos de familias que son más vulnerables, estamos hablando del pago de la luz, estamos hablando del pago de la comida, estamos hablando del pago de un servicio básico. No hablamos solo de un porcentaje, sino que hablamos de una carencia específica que impide un buen desarrollo integral, no solo de niños y niñas, sino también de las personas. También cuando hablamos de trabajo, eh, es importante, y acá era lo que les hablaba hace un ratito, con respecto al uso del tiempo y la carga mental de hombres y mujeres. Esta encuesta es súper antigua, no existe una nueva, no he sabido si se va a sacar una nueva, deberían, porque esta es del 2015, estamos hablando de 10 años atrás, ¿sí? 11 años. ¿Cómo funciona el uso de tiempo libre? Y el uso de tiempo libre es muy distinto en hombres y mujeres. El tiempo de ocio y vida social podría parecerse, pero el tiempo de trabajo no remunerado, que era lo que hablábamos de la naturalización del cuidado al principio, en la parte de crecer, está muy cargada hacia las mujeres. De hecho, es literal un 50% más que los hombres, que es lo mismo que nos dice Leana del año 2012, que las niñas hacen labores domésticas un 50% más que los niños. Bueno, en la adultez esta brecha sigue existiendo. Los hombres ocupan un 2,59 un 2 horas 59 de trabajo no remunerado, mientras las mujeres casi un 6 horas de trabajo no remunerado. Y el trabajo en la ocupación en búsqueda de estudios y trabajo, los hombres ocupan mucho más tiempo buscando otras perspectivas de trabajo y de estudios que las mujeres. Y en cuidados personales está más o menos parejo.
Quizás es una encuesta antigua, pero nos ayuda igual a poner un poco en perspectiva lo que estamos conversando, que tiene que ver con las diferencias que existen con respecto a los hombres y las mujeres. Y acá no quise ahondar tanto en el trabajar y maternal, en el trabajar y maternal, porque creo que es muy injusto para las mujeres que todas estas cosas de género se asocien siempre a la maternidad. Em, y creo que la mujer es mucho más que una mamá, o es mucho más que eso. Entonces, cuando siempre la conversación de las fechas de género se lleva al 203 del Código del Trabajo, se lleva a la hora de lactancia, se lleva al foro maternal, em, creo que se deja de lado un porcentaje muy importante de mujeres que deciden no ser madres. Entonces, solo tengo esta lámina que habla sobre temas bastante, o sea, son datos que nos pueden ayudar a la reflexión final. La primera es que desde el año 2018, que es donde partimos revisando los datos con este libro, existe una baja sustantiva del embarazo adolescente. Esa baja sustantiva del embarazo adolescente es una muy buena noticia. Eh, Pero ahí hay una subdato que no lo puse acá, pero creo que es importante destacar también que una vez que se aprueba la ley de aborto, en tres causales, la causal de violación, hay una curva altísima a los 13 años, que luego baja. Se da porque a los 13 años las niñas en promedio tienden a tener su periodo. Entonces es muy heavy porque esa interrupción del embarazo por violación, que es una de las causales, se da en la primera regla de las niñas, lo que significa que quizás el abuso ocurrió muchas veces antes de que ocurriera la primera regla. Pero aún así existe una baja sustantiva del embarazo adolescente, lo que es por supuesto una buena noticia. Lo que no es una buena noticia es que desde el año 2011, cuando se comienza con el postnatal en Chile, el postnatal parental, eh, de 1 millón de mujeres que entre el 2011 y el 2022, no encontré el dato de 2024, pero del 2011 al 2022 tomaron un, un postnatal, el 0,23% de los hombres se lo tomó. Es decir, que por cada 1 millón de mujeres tomándose un permiso de postnatal, ni siquiera un 0,5% de los hombres también lo está compartiendo. Es decir, quien está fuera del trabajo 1 año es la mujer y solo la mujer, en un gran porcentaje. Y también una no tan buena noticia tiene que ver con la tasa de fecundidad que sigue a la baja. En promedio, en Chile hay 1,17 hijos por mujer, cuando la tasa de reemplazo es de 2,11 o 2,1 hijos por mujer. Entonces, la tasa de fecundidad no está llegando a la tasa de reemplazo, lo que no. Sabemos que lo que va a hacer a largo plazo es dar vuelta a la pirámide y que existan muchas más personas mayores que personas más jóvenes. Y para ir terminando y ir un poco abriendo la conversación, hablar un poco del marco normativo. Todo lo que yo les digo ahora, o lo que no se da porque sí, no se da porque las personas un día se levantaron y decidieron que era súper bueno y súper importante hacer participar a las mujeres y respetar sus derechos, sino que se da principalmente por cambios normativos. Y hay dos cambios normativos importantes cuando hablamos de niñez y de adolescencia, con foco en la educación superior, que es el primero es la ley 21.430 del año 2022, que crea un sistema de garantías y protección integral de la niñez y la adolescencia. Es una ley que Chile fue el último país en promulgar, que lo que hace es articular a todo el sistema para que niños, niñas y adolescentes puedan ser protegidos y puedan difundirse sus derechos. Va desde el que existe una base única de datos que se cruce hasta que los actores conversen entre sí, que converse educación con salud, que converse educación con justicia. Y está esta nueva legislación que también crea instituciones como la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez, el Servicio de Protección Especializada, que son los casos de protección que tenía Sename,
y el Servicio de Reinserción Social, que son los casos de niños infractores de ley, que tenía también Sename. Lo que pasaba antes, cuando Sename era un solo servicio, era que juntaba muchas veces a los chiquillos que estaban con medidas de protección por vulneración de derechos con chiquillos que eran infractores de ley o habían cometido algún tipo de delito. Entonces, era una vulneración constante. Otra legislación súper nueva que salió en junio de este año es la ley contra la violencia contra la mujer, que constituye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género. Es una ley muy compleja, ahí la aplicación la tiene muy predominantemente el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y estas legislaciones lo que han hecho es que em, se vaya avanzando y que, por ejemplo, ya no hayan tantas brechas con respecto a género entre hombres y mujeres o niños y niñas. También hay otras legislaciones importantes como la ley 20.545, que es la ley que extiende el permiso postnatal hasta las 24 semanas, y la ley 21.212, que es la que tipifica el delito de femicidio. ¿Por qué por qué estas dos leyes son importantes? La ley de postnatal es importante porque asegura, em, por ejemplo, que se entreguen beneficios maternales o paternales también a los padres. Y porque está comprobado que los cuidadores estén más tiempo con su hijo en los primeros meses de vida, genera más apego, más seguridad y un montón de cosas positivas para el desarrollo de su niñez más adelante. Y la ley de que tipifica el femicidio tiene que ver con ponerle nombre a algo que existe, que pasa mucho con las políticas públicas, que hasta que no ocurre un hecho traumático, por así decirlo, no existe legislación. Podemos hablar, por ejemplo, con la ley Emilia, que antes de la ley Emilia, que fue una bobita que murió en un accidente de tránsito, la gente creía que manejar con alcohol en el cuerpo era una buena idea. Pero después de eso, y después de esa legislación, y después de que se aumentaron las penas de esa legislación, existe este cuidado y ya está muy interiorizado si tomas no manejes, por ejemplo. También hay leyes que no funcionan tan bien, como por ejemplo la ley del año 2009, la 20.348, que resguarda el derecho a la igualdad de remuneraciones, que es una ley que se promulgó, pero que en la práctica no ha servido de nada. En el macro, las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Esa ley no es tan tácita con respecto al cómo se regula estas diferencias. Entonces, a lo que quiero ir como con esta lámina del marco normativo es que la legislación está hecha para cambiar conductas y para generar un cambio cultural. Ese cambio cultural tiene que ver, por ejemplo, con la ley 21.430 de garantías de la niñez, que dejemos de pensar que los niños son objetos de protección y pensemos que son sujetos de derecho. Em, con la ley contra la violencia contra la mujer, tiene que ver con que sepamos que la mujer está en condiciones distintas a los hombres y sepamos cómo prevenir, sancionar y erradicar esa violencia. Esos son los datos que hablamos también hace un ratito. Pero el problema de estas legislaciones es que se demoran. Por ejemplo, en las dos leyes que se mencionó recién, se demoraron 7 años en el Congreso. Y si se acuerdan, hace un ratito vimos que una mujer se demora 7 años en denunciar cuando alguien o cuando alguien ejerce violencia contra ella. Entonces, si bien es positivo a largo plazo, creo que quedamos un poco cortos y ahí también puede ser un espacio de reflexión como con qué hacemos hoy día o qué hacemos con las herramientas que tenemos ahora. Y hasta acá llegué, Agustín. Muchas gracias, Romina, por tu excelente presentación, muy clara. Mientras reflexionamos un poco de tu presentación, voy a dejar en la casilla de mensajes una actividad pequeña que teníamos preparada para que después podamos conversar respecto a esta misma pregunta. Es, recuerda un momento positivo o negativo de tu niñez que haya sido significativo y qué características tenía o debería haber tenido un adulto significativo para ti en ese momento. Entonces, voy a dejar aquí en la casilla de mensaje un link de Menti, que la idea es que
puedan ustedes ingresar y colocar tres características que tenía o debería haber tenido este adulto significativo en el proceso de infancia o adolescencia para su correcto desarrollo. En este sentido, los datos que hoy Romina nos muestra revelan la fragilidad y al mismo tiempo la dificultad inherente de lo que es abordar los temas familiares. Debemos entender que la familia es un sistema complejo, pero que sí tiene la fortaleza de poder autorregularse. En este sentido, vale, según lo que Romina nos mostraba, que debemos abordar estas distintas dimensiones en las que operan tanto estudiantes como padres cuidadores en el ámbito de la familia para poder reproducir de manera exitosa nuestra vida material y espiritual. En este sentido, a partir de la presentación que Romina nos brinda, puedo hacer un análisis del rol de las familias en el combate de la violencia de género y en este sentido, la familia como primer espacio de socialización juega un papel fundamental en la transmisión de los valores, de las actitudes que pueden contribuir al combate de las violencias de género. En este sentido, podemos ver que la familia es donde se aprenden patrones de conducta, normas y roles que en muchos casos perpetúan desigualdades entre géneros y, por otro lado, normalizan ciertas formas de violencia. Sin embargo, las familias también tienen el poder de transformar estos patrones y de sembrar esta semilla para una convivencia basada en el respeto, la equidad y la justicia. En este sentido, viendo la presentación de Romina, reflexiono que para avanzar hacia una sociedad libre de violencia es crucial que las familias integren prácticas de corresponsabilidad que cuestionen estos estereotipos y los roles de género impuestos culturalmente. En este sentido, digo que enseñar a niñas, niños y adolescentes a identificar sus emociones, a expresarlas de manera saludable y construir relaciones libres de violencia pueden transformar los ciclos del maltrato y la desigualdad. Además, me gustaría agregar que la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y en la toma de decisión al interior de la familia permita moldear un esquema más equitativo, donde todos los integrantes asuman responsabilidades sin que recaigan de manera desproporcionada por un integrante respecto sobre otro, y en este caso especialmente las mujeres, como cuando Romina nos mostraba al principio, que son aquellas que son en un 91% las que principalmente cuidan de sus hijos e hijas. En ese sentido, las familias también pueden ser aliadas en el combate de los sesgos de género, brindando una educación que fomente la igualdad de oportunidades, que cuestione las normas tradicionales y las expectativas de género que nos limitan al desarrollo de individuos y individuos. En ese sentido, al adoptar una perspectiva de género en la crianza y en las relaciones familiares, es posible fomentar que en los hijos e hijas se genere una visión crítica ante estas desigualdades y en el compromiso propiamente tal de construir una sociedad más justa, ¿verdad? En este sentido, y para terminar y dar paso al análisis de estas palabras que nos van apareciendo aquí en pantalla, enfrentar la violencia de género no es una tarea de una sola persona ni de una sola institución, sino un compromiso social que se debe iniciar desde el núcleo familiar. Cuando cada integrante se compromete a promover estos valores de respeto, igualdad y empatía, las familias se convierten en agentes de cambio, aportando desde lo cotidiano a la erradicación de la violencia y a la construcción de una comunidad más justa e inclusive para todos. En este sentido, invito a las personas dentro de sus núcleos a participar, a generar una comunicación efectiva en que se puedan conciliar estas dimensiones tanto laborales como estas experiencias educativas que cada integrante participa de manera aislada, pero que afectan a este grupo. Entonces, acá, como podemos ver, en la pregunta qué características tenía o debería haber tenido un adulto significativo para en ese momento, podemos ver que se requería, acá en la pantalla aparece, afecto y un apego seguro, asertividad, contención, responsabilidad, buenas intenciones, sensibilidad. Entonces vemos cómo a partir de estos elementos cotidianos que no tienen mayor esfuerzo, podemos construir espacios más equitativos, libres de violencia,
e inclusivo. Ahí, Romina, también, ¿qué te parece a ti estas palabras que vemos que van apareciendo respecto a lo que debería o debe tener un adulto que se involucre en los procesos de crianza de niños, niñas y adolescentes? A mí me pasa con esta pregunta, que es un ejercicio que profesionalmente hago constantemente, como con equipos que trabajo con niñas y adolescencia, es que son cosas simples. Yo creo que cuando nosotros hablamos de disminuir brechas de género, cuando hablamos de cambiar el mundo para las niñas, o hablamos de eslogan como las niñas pueden, son muy poderosos, son muy grandes, son muy amplios, son como muy heroicos. Pero cuando hablamos de qué hubiera tenido que tener un adulto cuando nosotros fuimos niños, como pensando en qué cosas nosotros hoy día tenemos que tener para poder contener a los niños hoy. Son cosas muy simples. Respeto, sale. Saber conversar, Mm, eh, límites claros, contención, responsabilidad, ética. ¿Cachai? Como no asumir capacidades que quizás no tenemos. Como son cosas simples que podemos hacer en el diario. Y yo creo que no solo es importante hacerlo frente a los propios o a las propias niñas, que es nuestro tema de hoy, por así decirlo, sino también con las mujeres que son de nuestra edad o con los hombres que son de nuestra edad. Las brechas de género no afectan solamente a las mujeres, las brechas de género también afectan a los hombres. Hablábamos hace unos días con Agustín y como conversábamos los datos, cuando hablamos que el 85% de los abusos sexuales son en niñas, significa que un 25% de los abusos son en los niños, pero la difusión y el enfoque de la denuncia siempre está en las niñas. Entonces, ¿cómo afectamos a los niños que también son víctimas de abuso sexual en que denuncien? Les enseñamos también a los niños chiquititos, por ejemplo, que nadie tiene que tocar sus partes íntimas, nombramos las cosas como, o nombramos el pene, la vulva como lo que realmente son para poder disminuir ese abuso sexual. Entonces, cuando hablamos de brecha de género, afectamos también a los niños. Como esto no es solamente como que las niñas se empoderen, sino también que los niños se sientan más seguros en sus espacios. Y queremos también que los hombres y las mujeres nos sintamos más seguros en nuestros espacios. También me imagino que debe ser incómodo que un hombre que tiene todas las credenciales, una mujer que quizás no tiene las mismas credenciales, gane lo mismo que él, teniendo condiciones quizás académicas distintas. Pero existe y es importante que podamos ir equiparando la cancha y es importante que se vayan tomando estas acciones que vayan igualando, por ejemplo, las remuneraciones. Entonces, eso me pasa cuando veo estas palabras o estas características. Reforzar conductas inclusivas, humanidad, seguir leyes, ética, asertividad, adulto protector. Son cosas simples que podemos ir haciendo y que podemos ir incorporando y poder ir, yo creo que cuando uno va como construyendo con los niños alrededor, eh, como espacios positivos, espacios protectores, tal como ustedes los dicen, uno también va sanando un poco las cosas que nosotros crecimos en otro contexto. Nosotros, entonces, eso puede servir también para que nosotros como adultos podamos ir como fortaleciendo eso y sanando eso. Siempre conscientes, y eso es muy importante, que así como cuando aparece o cuando se promulga la ley de femicidio, le ponemos nombre a algo también cuando somos grandes y vamos a asumir y vamos viendo ciertas cosas, también le vayamos poniendo los nombres que son, como si un hombre y una mujer en la misma condición, con los mismos grados académicos, con la misma situación laboral, la mujer gana menos que la mujer, eso es una injusticia. Si un profesor cuando hace clase se enfoca más en los hombres porque cree que los hombres pueden entender más las ciencias que las mujeres, eso es sexismo, ¿cachai? Como ir poniéndole los nombres que son a las cosas que vamos viendo. Y eso nos va a hacer un poco más consciente de las brechas, creo. y totalmente, de hecho, como bien tú dices, son cosas a veces sutiles que marcan la diferencia y muchas veces ponemos el ojo en la ley, en la política pública, pero finalmente, ¿dónde está el verdadero cambio en las prácticas cotidianas que vamos reproduciendo
en el día a día. Por eso es súper relevante poder llevar a la reflexión estos estereotipos tradicionales, estos patrones tradicionales de género que perpetúan estas desigualdades de género para poder avanzar hacia una sociedad mucho más equitativa y en el que todos podamos disfrutar de una experiencia exitosa, más todavía en el sistema de educación superior, que es un proceso y una etapa que en alguna manera marca un hito muy relevante dentro de la experiencia de una persona. Y para terminar y darte la palabra, Romina, para dar el cierre, que para enfrentar las violencias de género no es una tarea de una pura persona o de una pura institución, sino que es un trabajo mancomunado y principalmente de la institución de la familia, que son un motor y un agente de cambio súper relevante e incluso más potente que la política pública, que la misma ley. Entonces, invitar a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que al interior de estos núcleos familiares se converse, se dialogue, hay una corresponsabilidad en las tareas a nivel general de los cuidados para que finalmente ni un actor clave se vea más afectado que otro, sino que sea algo equitativo. Así que darte nuevamente las gracias, Romina, y no sé si te gustaría dar las últimas palabras para poder dar fin a esta charla. Sí, dos cositas muy chiquititas. La primera es que hay nuevos datos con respecto a la LP este año, que es una encuesta que nombré varias veces en la presentación, que yo creo que va a salir ya la publicación del estudio el próximo año, es este año. Y lo mismo pasa con Leana, que el campo se hizo el 2023, pero sale el próximo año, que son encuestas que tienen un foco importante y que, por lo menos la LP, tiene la característica de ser una encuesta longitudinal que va entrevistando al mismo grupo. Lo otro es que la presentación va a estar disponible en en la página de la Dirección de Género. Ahí están todas las referencias que hice en la presentación con los links em, disponibles también para que puedan revisarlo si es que les interesa. Y por último, también dejé mi nombre y mi correo electrónico por si hay alguna duda, consulta, comentario o cosa que quieran escribirme, muy disponible para poder resolverla. Y muchas gracias. Bueno, gracias Romina, gracias a todo el público asistente. Esperamos que haya sido un espacio de reflexión, un espacio que insta a poner en debate estos temas que son de suma relevancia en el contexto actual y que debemos ponerle fin ya. O sea, no podemos continuar con que el 91% de las mujeres sean quienes principalmente cuidan, sino que eso ya tiene que empezar a emparejar, que sea entre hombres y mujeres, para que vivamos una sociedad libre de violencia. Así que, sin más, muchas gracias a todos y a todos y esperamos vernos en una próxima instancia. Que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde. No, muchas gracias. Chao.